Japón se cobran cosas justas y eso es lo bueno de Japón, que te cobran lo justo. Lo único que sí es injusto hoy en día son los hoteles. En México es muy normalizado el ir al psicólogo y en Japón al contrario, es visto como algo, pues, se le puede hasta decir peligroso. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil. El día de hoy tenemos de nuevo a un invitado muy especial, mi amigo Naka. ¿Cómo va? ¿Siempre es un gusto tenerte de vuelta? Siempre. Tercera vez en el canal, Naka, gracias. Bien. Naka ha vivido por 20 años en Japón, muchísima gente pues ya lo conoce, ¿para qué te presento? Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en Japón. 3 problemas que tiene Japón hoy en 2026. Primer problema que Japón está sufriendo, ¿tú qué nos dirías? Para mí el mayor problema de Japón es el tema de la salud mental. Salud mental. Ok. Sí. Es un país en el que la salud mental es extremadamente terrible y además más siendo que yo vengo de un país que, bueno, que se dice que es el país con más psicólogos del mundo, en el mundo. ¿En serio? Sí, dicen que en Argentina es el país con más psicólogos del mundo. Ok. Y como que ir al psicólogo, claro, es algo común de mucha gente. Yo nunca fui, la verdad, pero sí conozco mucha gente que fue al psicólogo y eso es algo que en Japón culturalmente no existe. No existe la cultura de ir al psicólogo. El camino de la vida es el estándar de la mayoría de los japoneses, que es ir a la escuela, luego ir a la universidad, tener un título o un puesto de trabajo que tal vez no te paguen bien y tal vez la carrera no te guste, el trabajo no te guste, pero como estás en la normativa, la gente está ahí y eso produce que muchas personas no tengan verdadera motivación, sino que simplemente luchan por el simple hecho de existir, ¿no? Y eso provoca muchos problemas de salud mental, ¿no? Mucha confusión interna de las personas y eso para mí es un problema muy grande porque la salud mental me parece una de las cosas más importantes en las personas, que es el simple hecho de estar bien y querer seguir y tener un buen motivo para vivir. A mí no me gusta tocar el tema de los suicidios porque yo creo que también se habló demasiado de eso en Japón. Okay. Al punto de que ya la gente tiene la imagen de que Japón es el país con la tasa de suicidio más alta del mundo cuando no es así. Ni por cada 100.000 habitantes ni en total mundial. No es bajo, pero no está en el top 10 mundial. Pero como que Japón ya se ganó ese estigma. Sí. Sí, también es un tema, ¿no? De que el problema sí existe y también es parte de la salud mental, ¿no? Claro. Hay gente que pierde el sentido de la vida, ¿no? Me gusta que menciones este tema de la salud mental. Yo también lo he reflexionado varias veces en Japón. Y una cosa que me llama mucho la atención es que este problema de salud mental es muy diferente como lo vemos pues, en Argentina, en México y como lo vemos en Japón. Por ejemplo, el tema de los psicólogos. En México estudiar psicología pues, también es lo más normal del mundo. Ahora que me dices que en Argentina hay muchos, no tengo dudas al respecto. Pero en Japón, yo no he escuchado de alguien que estudie psicología, una carrera tal como se estudia en México, porque en México el estudio es más para ayudar a la gente que tiene problemas en una etapa de su vida. Sin embargo, en Japón ir a terapia es por un problema mental, ya es una enfermedad. Sí, ¿no? sí, sí, Es lo algo ven que así, lo ven tú así. no le puedes decir a tu amigo, ¿sabes qué? Voy a terapia porque tengo problemas mentales. Jamás. En Japón es un tema muy delicado. Sí, no, a un japonés hay que explicárselo con mucho cuidado porque para entender, mira, yo voy al psicólogo y en mi país es súper normal porque bla, 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 porque si no va a decir, uy, ¿estás bien? Porque estás loco, no me vayas a cuchillar, sos una persona rara. Exacto. ¿No? En México es muy normalizado el ir al psicólogo y en Japón, al contrario, es visto como algo, pues, se le puede hasta decir peligroso. Es algo Claro, que... o sea, ya lo vinculan con psiquiátrico. Exactamente. Entonces, pues bueno, si estás en Japón, tienes un problema pequeño que alguien realmente te puede ayudar en lugar de ir a terapia. ¿Qué es lo que pasa? Te vas a te automedicas y cada vez pues vas para abajo, ¿no? Y las personas que tienen problemas psicológicos, la gente va directo a un psiquiatra, que es un médico, que acá el tema de la medicina es todo un negocio, y directamente no te van a decir, no, tenés que pasar por un psicólogo. No, te van a decir, tenés depresión, bueno, toma antidepresivos, toma, listo, a tu casa. La consulta no es psicológica, es 100% médico y no se analiza tu caso, simplemente vos tenés que decir concretamente cuáles son tus problemas. El médico en la computadora dice, bueno, tiene tal problema. Bueno, a ver, la psicología, la medicina, ¿tiene algo para solucionar eso? Sí, ahí hay una pastilla, listo, llévate estas pastillas. Es así de simple y eso me parece terrible. Nos movemos, Naka, al segundo tema.
Segundo problema que tú crees que los japoneses están sufriendo hoy en 2026. Bueno, algo que por ejemplo para mí es un problema muy de la actualidad japonesa es la falta de innovación. Falta de innovación. La falta de innovación, ¿Qué para está mí es pasando? muy grande. A ver, Japón siempre vas a ver en noticias que está innovando en algo de tecnología, ciencia, lo que sea, siempre hay algo, pero yo creo que Japón se quedó muy por detrás. El hecho es que el mundo está innovando muchísimo, especialmente países como China. Por ejemplo, en lo que es innovación cultural, Corea está liderando mucho últimamente, ¿no? Con los dramas, con la música, China con todo lo que es tecnología, avance, y Japón, a pesar del potencial que tiene, que fue un país tan innovador en los años 80, que hoy en día no está innovando en nada. Uno dice Japón y uno dice tecnología. Totalmente, hasta ¿Ok? la fecha. O tecnología. Yo digo, yo me pongo a revisar, la cámara que uso es DJI, que es marca china, mi teléfono es Apple, que es marca americana, mis auriculares son Bose, que son marca americana, porque los Sony, la verdad que le he dado oportunidad a Sony y fueron extremadamente malos por el mismo precio o más alto que el Bose. Japón no está haciendo smartphones que el mundo use, o la gente usa o Samsung, o marcas chinas, o iPhone. Están esos tres. Como que ya pasó la época de Japón, ¿no? Nadie usa Sony, en teléfono Sony. Pero hubo una época en la que todo era Japón, ¿no? O sea, cuando todavía no existían estas cámaras, estos celulares tan innovadores, hubo una época en la que Sony, Toshiba, todas estas marcas japonesas lideraron en casi todas las áreas, ¿no? En los 80s fue el auge económico de Japón, que ahí es cuando Japón hizo famosas las grandes marcas. En ese tiempo, Japón estaba en crisis. Por lo tanto, las marcas que ya existían tenían que innovar. Y ahí es cuando Sony inventó el Walkman, inventaron lo que eran reproductores de video, inventaron cámaras fotográficas de alta calidad. O sea, vos si decís cámaras de alta gama, un Canon y Nikon son los líderes, Sí. ¿no? Hoy en día pueden ser, siguen siendo líderes tal vez, pero no están haciendo nada nuevo, es lo de siempre. Japón se quedó con todo lo que es tecnología tradicional. Ya. Yo dije, lo único que llevo japonés es mi reloj, que es un Citizen, pero porque me gustan los relojes tradicionales. Hoy en día la mayoría de la gente que usa relojes usa smartwatch y no son Innovadores. y no son japoneses. A mí porque me gusta el reloj tradicional, porque si no, no sería japonés. Si fuese un reloj moderno, smartwatch sería Totalmente de otra marca. de otra marca. Claro. Y el hecho es que, claro, en los 80 Japón quería innovar porque querían hacer crecer la economía, tenían muchos incentivos de los gobiernos y eso levantó muchísimo el país y ahí Japón es cuando explotó. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Todas esas marcas ya están asentadas, ya están cómodas. Ahora, ¿qué es lo que buscan cuando uno ya llegó al punto más alto? Estabilidad. ¿Y la estabilidad qué hace? Cuando buscas únicamente estabilidad y solamente estabilidad, no vas a innovar. Y la tecnología, hoy en día yo creo que también está apuntando mucho al mercado interno, que no está mal, pero a mí me da mucha pena de que se quede atrás en el camino, porque al no querer expandirte al mundo y pensar solamente en el público interno, no solamente te quedas atrás en la carrera tecnológica mundial, sino que eso también produce a que tu producto no venda afuera. Innovar también es un riesgo. Y el tema es que ya las empresas japonesas no buscan riesgos. En Japón, pues lo que caía en manos de los japoneses, que fue pues la industria automotriz, la industria de las cámaras, de los videojuegos, de todo, cayó en sus manos porque ellos no se los inventaron. Pero todo lo que caía en las manos de los japoneses, ellos con su disciplina, con su administración, porque sí, Japón en ese sentido, sí pues lidera casi a nivel mundial, todo les iba muy bien, pero ahora que estamos en la época pues de los riesgos, de la innovación, creo que la palabra innovación es la palabra del 2026, Japón pues ya se queda atrás. Japón y sus marcas innovaron un montón. Hoy en día creo que de las marcas que más tienen beneficios son Sony, pero porque, bueno, justamente con lo que es tecnología tradicional, como por ejemplo cámaras fotográficas o de video de blogs, Sony sigue siendo de la mejor, pero
Yo digo, ¿por qué Sony no hace algo como DJI? Está mejorando mucho todo y se da cuenta de lo que necesita el usuario bloguero, por ejemplo. Hoy con la cantidad inmensa e incontable que hay de creadores de contenido, DJI hizo las mejores cámaras para los creadores de contenido. Una cámara de bolsillo que se estabilice sola, que se conecte directamente a una cámara. Ahí está. Y Sony, ¿por qué nunca lo quiso hacer? ¿Y la idea? Yo no creo que a ellos no se les haya ocurrido. Porque el dinero lo tienen, la capacidad la tienen. Sí. Pero ¿qué pasó ahí? La falta de innovación. Bueno, Naka, tercer tema que tú creas que los japoneses están sufriendo en 2026. ¿Qué opinas? El tema es sobre turismo. Ok, se escucha bastante, es cierto, Sí. de este año. El tema es que cada año Japón, todos los años, viene batiendo récords históricos de turismo, ¿no? Hay algunos casos que sí son graves, pero por lo menos en Tokio yo no lo veo como un problema grande. Primero, ¿por qué mi punto de vista cambia un poco? Porque tengo un poco de la comparativa de otros países, Ok. ¿no? El tema es el siguiente. Yo cuando visité Roma me di cuenta que todo lo que es el centro histórico turístico de Roma es así. Son, no sé, 4 kilómetros por 4 kilómetros. Muy compacto. O sea, algo así, muy compacto. Ahí está el Coliseo, el Vaticano, todos los monumentos famosos están todos ahí en esa área. La densidad de población es muy alta. Y el hecho es que, claro, todos los turistas que van a Roma están todos concentrados ahí. Y el problema del sobreturismo muchas veces se relaciona al lado de la gente local, Ok. que no puede vivir tranquila, que no puede salir a la calle a comer a su restaurante favorito porque está lleno de turistas, porque todo el tiempo hay choque cultural con turistas que no saben las reglas comunes de la ciudad, de la cultura, del país. Y claro, después preguntando a la gente que vive en Barcelona, me dice que Barcelona es igual, es así. Está muy concentrado y por lo tanto, claro, vivir en el centro de Barcelona es una tortura. En cambio, algo que sucede en Tokio es que Tokio es enorme. Y ahí es cuando me di cuenta, mucha gente viene y dice que Tokio es enorme. Yo digo, Japón es chiquito, Tokio es más chiquito y el centro de Tokio es más chico aún en cuanto a superficie, no es grande. Y también que mucha gente dice, ¿cuál es el centro de Tokio? Todos te van a dar una respuesta diferente. Claro. Shinjuku, Shibuya. La gente va a decir Shibuya porque está el famoso cruce, pero No es el pero centro. Shibuya no es el centro de Tokio. Exacto. El verdadero oficial centro de Tokio tendría que ser Chiyoda-ku, porque está el Palacio Imperial, la Dieta, el Parlamento, pero no son lugares turísticos, no son lugares de monumentos. Ajá. O sea, hay puro edificio de es oficinas. el centro político o cultural porque está el emperador, pero la oficina central del gobierno está en Shinjuku. El hecho es ese, que Japón, Tokio, toda la ciudad es el centro, Ok. la capital. No es que Tokio tenga una capital, Tokio es la capital en sí. Y eso hace que el turismo se esparza mucho. Claro que el cruce de Shibuya lo que vas a ver es 60-70% turistas extranjeros. Pero una vez que cruzaste la calle Shibuya, la gente se esparce también, porque ahí como que es actividades básicas por todos lados, lugares para comer, para hacer compras, está todo disperso. Y otra cosa súper importante, los locales no viven en zonas turísticas. Y si vives ahí es porque trabajas ahí, ¿no? De hecho, si vives en Shibuya es porque... O porque estás loco y te gusta mucho. Exacto. O sea, pero nadie vive a vista del cruce de Shibuya, porque está todo ocupado por lo que es comercios. Claro. La razón por la cual hay sobreturismo es porque Japón se volvió muy conveniente, pero vos tenés que entender, al final ayuda mucho a la economía, porque no es que es un país barato, pero no quiere decir que la gente esté ganando poco. En Japón se cobran cosas justas y eso es lo bueno de Japón, que te cobran lo justo. Lo único que sí es injusto hoy en día son los hoteles. Los hoteles sí aprovechan mucho las temporadas y te dan precios injustos al nivel que una persona que vino, un youtuber, me dijo, ¿en qué hotel me puedo hospedar? Los Zapa, que son baratos y están en todos lados. Cuando me vi con él me dice, oye, el hotel que me has recomendado Estaba carísimo. Estaba carísimo, $200 la noche y es así súper pequeño. Y he preguntado para extender y me dijeron que por extender me iban a cobrar $350 la noche. Yo dije, ¿qué? ¡Un APA! Y no te estoy exagerando, son los precios que me dijo. No, creo que no, puede, sí. Pero dar el mínimo, la extensión le costaba $250 la noche, que en yenes son 40.000 yenes, una APA, que prepandemia costaba 5.000 yenes la noche, o sea, $50 prepandemia. Es un hotel súper pequeño.
$50 era lo que valía. ¿Cómo puede ser que esté quintuplicado el precio? Ahí sí es abusivo. Lo bueno de Japón, lo bueno de que crece el turismo es que no es que fue de un día para otro y la gente se empezó a interesar o porque simplemente estaba barato y nada más, sino que la gente que venía volvía recomendándoselo a todo el mundo, porque es un buen país, es un país seguro, a un precio justo y para mucha gente ya barato, muy rico. Japón realmente pues sí tiene muchísimo turista. Yo no lo siento realmente, como lo mencionas, en Tokio no se siente tanto como en Kioto, pero el abuso de precios no es la solución. Estos fueron pues 3 problemas que los japoneses están sufriendo en 2026. Es importante primero cuestionarnos estos temas, ¿no? Porque bueno, uno ve a Japón como el país de los sueños, el país del anime, el país perfecto, ¿no? Pero realmente nosotros que vivimos buen rato aquí en Japón nos damos cuenta de que pues claro, hay un lado bueno y un lado malo, y eso es en todos los países, claro. Entonces toda la gente que quiere visitar Japón en próximas fechas, los invito también a conocer este tipo de problemas que Japón sufre y no verlos como el foco de Japón, sino saber que existe también este lado negativo, pero intentar disfrutar más pues del lado positivo, ¿no? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenos un muy bonito comentario. Dejamos aquí las redes sociales de Naka, Japatonic, lo pueden ver en el link que está en la descripción y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.